Señores, impresionante. Pastores expertos revelan la falsedad del catolicismo. Vamos a ver esta reacción que hace el papista romanista de unos pastores que saben mucho. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista. Vamos a ver de qué se trata esto. Dale play. Hoy, por cortesía de la conferencia Ante su Palabra, tendremos a los pastores Miguel Núñez, Sugel Michelén, José Lo Mercado y Greg Travis enseñándonos a la luz de la palabra de Dios. Así es, Luis, nos descubrieron. Es decir, resulta que ahora van a exponer públicamente, van a desmantelar la falsedad del catolicismo, ¿no? Y por fin un experto en catolicismo logró encontrar el código secreto para mostrarle al mundo que el catolicismo es falso. ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Y van a mostrar cuáles son los dos principales grandísimos errores. ¿Qué? Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que decir. Nos descubrieron, ¿no? Por fin un experto logró descifrar el acertijo, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo se debe evangelizar a un católico romano? En primer lugar, tenemos que considerar que debemos llegar en amor con la cruz de Cristo a sus corazones, dejando por un momento las diferencias teológicas en la periferia, ya que muchos de estos principios no los entienden, porque por tradición romana extrabíblica le han enseñado en otra dirección. Ahí está, ¿no? Tradición romana extrabíblica, cuando los que realmente tienen una tradición extrabíblica, no solamente extrabíblica, porque no te confundas. Una cosa es hablar de algo extra bíblico y otra cosa completamente distinta es hablar de algo antibíblico. Ojo. ¿Tú dirás cuál es la diferencia? Ojo. Que extra bíblico simplemente significa que no aparece explícitamente en las páginas de la Biblia, pero no necesariamente es falso. Y tú preguntas, ¿y antibíblico? Bueno, antibíblico es diferente. Significa que es contrario, que hay un choque entre lo que dice la Biblia y algo que no aparece en la Biblia, sí, pero que contradice a la Biblia. Entonces es importante que vayan ustedes teniendo bien presente qué significa algo extrabíblico y qué significa algo antibíblico. Lo extrabíblico simplemente es que no aparece en un versículo de la Biblia, pero no es necesariamente falso. Okay. Lo antibíblico es que es contrario, que choca directamente contra lo que va en la Biblia. Y aquí ya están hablando del catolicismo romano, como les gusta decir, están hablando del catolicismo como, dicen extrabíblico, pero en la realidad lo que quieren decir, porque lo vamos a escuchar, es que va en contra de la Biblia. De modo que hasta ellos mismos están utilizando la terminología de manera inapropiada. ¿Qué? Lo que quiso decir es que el catolicismo es antibíblico, que tiene una tradición, como le llama, una tradición romana que va en contra de la Biblia. Cuando es todo exactamente lo opuesto. Ay, bobo, señores. Los protestantes, al salirse de la iglesia, desarrollan su propia tradición. Ojo. Y esa tradición protestante, que no está en armonía con la historia, Ojo. no la puedes encontrar en la patrística, no la puedes encontrar en las páginas de la Biblia. Esa tradición protestante es la que verdaderamente no solamente es extrabíblica, sino realmente es antibíblica. Va en antibíblico. contra realmente del testimonio de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno. Les pido que revienten ese botón de mano arriba, dale like, me gusta y seguimos. Vamos a ver. Entonces escuchemos a estos siervos de Dios que nos enseñarán las diferencias doctrinales y cómo evangelizar en amor a estas personas que abrazan a Cristo, más las tradiciones de hombres falibles, pecadores e imperfectos como una norma de vida y práctica. Quédate hasta el final para que no te pierdas ni un solo consejo de los que se darán en este video. Ay, bobo. Hay un montón de otras diferencias. Estoy diciendo dos que son fundamentales y esenciales y son precisamente los dos principios de la reforma que Miguel mencionó ayer, el principio formal y el principio material de la reforma. Hablando de una manera más clara, nosotros creemos, en primer lugar, que nuestra máxima autoridad es la Escritura. En el caso del católico romano, él cree que Ahora, él acaba de decir algo muy interesante. Dice, nosotros los protestantes creemos que la máxima autoridad, así lo define él, la máxima autoridad es la Escritura, es la Biblia. Hay un problema con eso, porque realmente no es así. Los protestantes dicen y repiten hasta el cansancio, al infinito,
que para ellos la máxima y la única autoridad infalible, dicen ellos, pero creen otra cosa. Es la Biblia, la Biblia. Y levantan la Biblia, ¿no? Cuando tú vas y entras a una denominación, supongamos que te haces parte de la denominación Bautista del Sur, Ojo. del sur de los Estados Unidos, ¿no? O Bautistas del Sur. ¿Qué pasa? Te vas a dar cuenta que tienen documentos, tienen ellos sus interpretaciones, tienen sus declaraciones de fe, tienen ellos bien definido lo que se espera que todos los nuevos miembros deban creer. En el momento que tú levantas la mano y dices, profesor, tengo una pregunta. Usted aquí dice que no se debe bautizar a los infantes, dice que está prohibido bautizar a los bebés, pero yo tengo dudas, porque en la misma Biblia yo veo que realmente se apunta hacia el hecho de que los hijos de los cristianos también son considerados como partes de la nueva alianza. ¡Ojo! Y no podemos pensar que los bebés o los niños pequeños son partes de la nueva alianza cuando ni siquiera están bautizados. Entonces, aunque tú no quieras ser católico, pero digamos que estás teniendo ya objeciones que se parecen más a lo presbiteriano, que se parecen más a lo metodista, que se parecen más a lo, a lo luterano, ya te estás metiendo en problemas. Esto se está poniendo bueno. Denle like, señores. Ni siquiera hemos llegado al catolicismo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque suena bonito cuando ellos te dicen que nosotros tenemos la Biblia como la autoridad máxima, la única autoridad infalible. Y uno se queda, wow, no hombre, estos hombres sí son súper santos. Mira cómo uy, sí que saben, sí. Saltan la Biblia. No tan rápido. Porque, repito, cuando haces el ejercicio de hacerte miembro de los bautistas, ellos ya tienen una interpretación, ya tienen unas doctrinas bien específicas y bien distintas. Tú dirás, ¿distintas de qué, José? Bueno, distintas no solamente del catolicismo, sino también distintas de otras denominaciones protestantes, y de ahí no te puedes salir. En otras palabras, eso que ellos dicen de que solo la Biblia es la autoridad máxima, en la realidad, para ser sinceros y bien directos, es una referencia a su propio entendimiento. Está fuerte, José, ahí. No es la Biblia en el vacío, es lo que ellos entienden de la Biblia. Exacto. No es la Biblia en el vacío, es lo que ellos interpretan de la Biblia. No es la Biblia en el vacío, es la Biblia según la tradición de su propia denominación. Entonces, para que te des cuenta cómo te lo hacen ver el catolicismo falso, el catolicismo antibíblico, nosotros verdaderos, porque nosotros decimos con la boca que la Biblia es lo máximo. En la práctica te das cuenta que ellos tienen su propia tradición, tienen su propia interpretación, tienen sus propias creencias, y en el momento que se te ocurre hacer comentarios que se parecen más a lo presbiteriano, más a lo anglicano, te estás metiendo en problemas, te van a ver con sospecha, y si se enteran que ya andas creyendo en el llamado paidobautismo, o sea, bautismo de bebés, bautismo de infantes, te van a decir, hermano, necesitamos hablar con usted, lo invito a tomar un cafecito, ¿qué le parece? Necesitamos hablar, estamos preocupados, hermano. Hay varias familias que nos han reportado que usted está diciendo cosas que los bebés y los niños pequeños sí deben ser bautizados. Nos preocupas, hermano. Te estás apartando de la sana doctrina, hermano. ¿Qué está pasando contigo? No, pastor, pero si yo nada más estudio la Biblia y estoy estudiando la historia, los reformadores, ¿se acuerda que usted nos habló de los reformadores? Estoy aprendiendo de los reformadores y todos ellos hablaban de que los hijos de los cristianos también son parte de la alianza, son parte del pueblo. Y por eso todos ellos los bautizaban. Sí, hermano, pero usted se está apartando de la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Suena bonito. ¿Cómo dice el proverbio? Justo parece el primero que viene y aboga por su causa hasta que viene su adversario y le descubre. Pero escuchen cómo habla, ¿no? Con tanta elocuencia, pero en la práctica realmente no se sostiene lo que están diciendo. Escuchen. Que nos enseñarán las diferencias doctrinales y cómo evangelizar en amor a estas personas que abrazan a Cristo, más las tradiciones de hombres falibles, pecadores e imperfectos como una norma de vida y práctica. Quédate hasta el final para que no te pierdas ni un solo consejo de los que se darán en este video. Hay un montón de otras diferencias. Estoy diciendo dos que son fundamentales y esenciales, y son precisamente los dos principios de la reforma que Miguel mencionó ayer, el principio formal y el principio material de la reforma. Hablando de una manera más clara, nosotros creemos, en primer lugar, que nuestra máxima autoridad es la Escritura.
Realmente no. Es tu interpretación. Es la interpretación bautista, porque son bautistas, ¿eh? Si ahí estuviera al lado de él un anglicano y un luterano, ellos mismos, porque alguien puede decir, sí, José, es que tú eres católico, claro que todo lo que diga este pastor, tú lo vas a contradecir. Ay, Pero realmente no es necesariamente porque yo sea católico, porque estoy seguro que él puede hablar de cosas que yo puedo estar de acuerdo. Él ojo. puede hablar de cosas que le enseñó a la Iglesia Católica. Él puede hablar de cosas de la Santísima Trinidad. Él puede definir la cristología como lo definió la Iglesia Católica. Mm. Él puede definir la inspiración de los 27 libros del Nuevo Testamento tal y como lo enseñó a la Iglesia Católica. Que eso no está en la Biblia, de que son los 27 que tienen que estar, ni más ni menos. Eso no está en la Biblia. Eso lo determinó la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica. ¿Con qué autoridad? Con la que Dios le dejó. Él puede decir 1000 cosas que yo puedo decir, amén, 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 puedo estar de acuerdo. Pero cuando él comienza a hablar cosas que no están en armonía, ni con la Biblia, ni con la historia, ni con los padres de la iglesia, y ni siquiera están en armonía con lo que los protestantes más antiguos creen, yo tengo que decirlo. Entonces, realmente no. Él acá está hablando de que la Biblia pero hasta otros protestantes pudieran levantar la mano y pudieran contradecirlo. Entonces, les digo para que escuchemos y aprendamos a leer entre líneas. No nomás escuchemos la retórica, analicemos las implicaciones de lo que él afirma y siempre compáralo, no solamente con lo que tú crees como católico, siempre compara lo que él dice, aprende a comparar todo lo que diga un pastor protestante, compáralo con lo que dicen otros pastores protestantes. Y eso es algo que muchas veces los católicos no hacemos. Pero siempre que escuches a un protestante, qué interesante, tú dices esto, pero acá tengo otro pastor protestante que también dice que es sola escritura, solo la Biblia, y resulta que él te refuta. De hecho, el otro pastor protestante tiene una serie de videos donde sale refutando la postura bautista. Bueno. Entonces ahí te das cuenta de que, mira, entonces no es solo la Biblia, ¿verdad que no? No, es más bien la interpretación que ellos hacen de la Biblia. Todo lo filtran por el subjetivismo, por la comprensión personal. Exacto. Tú dirás, ¿y cuál es la diferencia con el catolicismo? Que la diferencia con el catolicismo es que nosotros creemos algo que es armonioso con lo que ves en la historia, es armonioso con lo que ves en los padres de la iglesia. Y en la Biblia. Es armonioso con lo que vas a encontrar en las páginas de la Biblia. Y sobre todo, es armonioso con lo que los discípulos de los apóstoles dan testimonio que les enseñaron a ellos sus maestros, los apóstoles. Entonces no es así como que interpretación católica contra interpretación protestante. Más bien es poner en tela de juicio y analizar a la luz de la historia de los padres de la iglesia, a la luz de lo que vemos nosotros en 2000 años de cristianismo, analizar lo que están diciendo. Ese es el punto. Bueno. Que nos enseñarán las diferencias doctrinales y cómo evangelizar en amor a estas personas que abrazan a Cristo, más las tradiciones de hombres falibles, pecadores e imperfectos como una norma de vida y práctica. Quédate hasta el final para que no te pierdas ni un solo consejo de los que se darán en este video. Hay un montón de otras diferencias. Estoy diciendo dos que son fundamentales y esenciales y son precisamente los dos principios de la reforma que Miguel mencionó ayer, el principio formal y el principio material de la reforma. Hablando de una manera más clara, nosotros creemos, en primer lugar, que nuestra máxima autoridad es la Escritura. En el caso del católico romano, él cree que la tradición, el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos que están de acuerdo con el Papa, son los que tienen la autoridad para poder interpretar correctamente las Escrituras. Así tú verás que nosotros tenemos una sola autoridad máxima. Mira, ahí está, ¿no? Yo le preguntaría, pastor, tengo una pregunta para usted. Viene pregunta. ¿Y acaso ustedes como bautistas no tienen también una tradición? Claro que ellos no van a usar la palabra tradición, porque lo que ellos tienen es que tradición lo relacionan con algo falso. Por eso en la Reina Valera, cuando se habla de la tradición como palabra de Dios, no ponen tradición. No. Quitan la palabra tradición y ponen otras palabras. Ponen palabras como doctrina, como instrucción, como enseñanza, todo menos tradición. Porque la tradición la han vuelto un sinónimo, es como una palabra sucia, es como un sinónimo de algo falso. Entonces, lo que él no te va a decir es que aparte de la Biblia que está levantando, si ves que está levantando ahí la Biblia en alto, lo que él no te dice que él
como bautista que si es que quiere ser fiel bautista, tiene una tradición. Lo que él no te va a decir es que en sus congregaciones, en sus denominaciones, tienen un cuerpo autorizado de maestros. No cualquier fulanito puede llegar y cambiar la doctrina, no. Tienen un cuerpo autorizado de maestros. Y eso es, aunque no es un magisterio verdadero, pero es una especie de mini magisterio. Este mini magisterio es lo que controla el microorganismo de esa denominación protestante. ¿Qué? Entonces tú te metes a la burbuja de los bautistas y en la burbuja de los bautistas tienes un mini magisterio que no fue instituido por Cristo. Ahí está el detalle. No fue instituido por Cristo ese magisterio de los protestantes. No fue. ¿Por qué sabemos que no fue? Uno, no existían. Desde el año 33 hasta el año 1517 en adelante no existían. Entonces, ¿cuál era la que existía? ¿Quién fue que se hizo cargo de evangelizar, de llevar las escrituras, de llevar la doctrina? ¿Qué iglesia? Dígame en los comentarios. Se instituyeron a sí mismos, pero sí que lo tienen. Tienen un cuerpo autorizado de maestros y tienen ya confesiones, credos, tienen ellos documentos que establecen la doctrina. Y si tú quieres ser un bautista fiel, como ellos dicen, de sana doctrina, debes de adherirte a esos documentos. Eso no te lo va a decir. Lo único que te va a decir es que la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Ahí José lo está desenmascarando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan cuando tuve el debate con el pastor Will Graham de España? Ojo. Bueno, ¿se acuerdan que en aquel debate yo le dije, Will, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría, Will, si de repente una familia de tu congregación, que es una familia decente, una buena familia, qué pasaría si ellos comienzan a decir que lo que realmente es sana doctrina es que sí bautices a bebés y que sí bautices a los infantes? ¿Qué pasaría? Me dice, bueno, pues les invitaría un cafecito y ahí en el cafecito pues trataría de convencerlos con la Biblia y trataría de persuadirlos. Y yo le dije, pero si no los logras convencer, como a menudo sucede, ¿qué va a pasar? Bueno, pues les diría, hermano, pues los queremos mucho, vamos a estar orando por ustedes, que Dios los bendiga, van a tener que ir a buscar otra congregación. ¡Ojo! ¿Qué? Entonces ahí te das cuenta que este asunto de que la Biblia solamente es puro cuento. Con todo respeto, son puros cuentos chinos, ¿no? ¿Qué? Les pido que revienten el botón de manita arriba, dale like y vamos a seguir. Recuerden que le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista para que usted vaya, le dé like, se suscriba a su canal. Muy bueno, aprendo mucho con José Plasencia y todos los demás hermanos católicos. Seguimos. No tenemos una sola autoridad, porque, por ejemplo, el esposo es autoridad sobre la esposa, los gobernantes son autoridad sobre los ciudadanos, los pastores tienen autoridad en la iglesia. El asunto es que todas esas autoridades son delegadas. Nosotros tenemos una sola autoridad, un solo libro infalible que es la Biblia. Y en segundo lugar, nosotros creemos que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Noten que yo he repetido 3 veces la palabra solo, porque si tú hablas con un católico informado, él te va a decir, es que yo creo que la salvación es por gracia, yo creo que la salvación es por fe y yo creo que la salvación es por Cristo. Sí. Lo que él no cree es que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Ahora, habiendo dicho esto, mi punto es, trata de llevar a este católico con amor, con mansedumbre, con respeto, a ver esa diferencia y llevarle el evangelio de Cristo. ¿Cuál evangelio? El evangelio que comenzó a interpretar Martín Lutero del año 1517 en adelante. ¿Ese? ¿O el que ya estaba antes? Mostrándole su pecado y que solo en Cristo hay salvación. Porque podemos... Bueno, acá ha dicho muchas cosas, ¿no? Esa famosísima doctrina, seguramente la has escuchado que acaba de decir, una de las que acaba de mencionar. Esta idea de que supuestamente dicen que el ser humano es salvado solo por la fe o por la fe sola, ¿no? La sola fide, en latín así es sola fide. El libro de Santiago lo refuta ello. La doctrina de la sola fide en la realidad es una herejía. Yo sé que ha habido católicos que incluso han dicho, bueno, sola fide se pudiera explicar tal vez de una manera que se puede entender que es una manera
católica, de una manera ortodoxa, de sana doctrina. Sí, pero a mí no me interesa si después en el futuro llega un católico y trata de darle trata de darle un retorcijón a la doctrina y al último la convierte en católica. La verdad es que eso es irrelevante, con todo respeto lo digo. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué es irrelevante, José? Porque lo que importa es lo que creen ellos, no como nosotros redefinimos la sola fide. La sola fide es algo concreto y no depende de que un católico lo quiera cambiar. Depende de lo que ellos creen, lo que ellos enseñan. Y Martín Lutero, cuando desarrolla su dogma, aunque ellos dicen que no creen en dogmas, en la práctica sí. Es cierto, como una vez me dijo alguien, que no son verdaderos dogmas. Tiene razón, ya lo sabemos, no son verdaderos dogmas. Pero en la práctica, para ellos, no para nosotros, para ellos, en la práctica, funcionan como si fueran dogmas. En el momento que dejas de creer esas doctrinas como sola escritura o sola fide, en la mayoría de los casos de los protestantes, en el momento que dejas de creer tú esas doctrinas, bye bye. Adiós. Vete para otro lado, vete a buscar otra iglesia. Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar orando por ustedes y ojalá que se arrepientan y vuelvan a la sana doctrina. Dejas de ser protestante. Entonces, esta idea de sola fide o salvados por la fe sola o justificados por la fe sola es antibíblica. Es antibíblica. ¿Se acuerdan que les dije que una cosa es extra bíblico? Extra bíblico simplemente significa que no aparece de manera explícita en las páginas de la Biblia, pero no es necesariamente falso. Pero la doctrina de la sola fide es antibíblica, va en contra, choca directamente, se estrella contra la pared de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque resulta que en la misma Biblia, en la carta de Santiago capítulo 2, verso 24, se refuta de manera directa y tajante. Ok, ojalá que José lo lea. El libro de Santiago en la Biblia refuta esa herejía de muchos protestantes. Solo la fe. Esta doctrina de la sola fide, de la fe sola. Muchos protestantes no hayan ni qué hacer con este pasaje. ¿Y saben qué es lo? No, incluso que Martín Lutero quiso eliminar ese libro, quiso arrancar esa hoja. Y lo llamaron a la atención. Y digo, espérate, no, tuvo que echarse para atrás. Ojo, ¿qué opinan ustedes? Que ellos intentan hacer, diciendo, no, es que acá Santiago no habla de la justificación delante de Dios. Acá Santiago no está hablando de la justificación que tiene que ver con tu alma. Acá Santiago está hablando de cómo te ven los hombres, el testimonio cristiano que estás dando delante de la sociedad. Todo eso, ningún erudito serio, aunque sea protestante, nadie te lo va a aceptar. Uno de mis maestros, yo te voy a dar nombre y apellido, uno de mis profesores en el Seminario Teológico Bautista del Sur, el doctor Thomas Schreiner, dijo que todos esos intentos son totalmente falsos. Él dijo, no, aquí sí se está hablando de la justificación. Aquí la palabra griega es la misma palabra que San Pablo utiliza en la carta a los Romanos. Dice, no podemos inventar esas teorías para tratar de decir que ahí no está hablando de la justificación. ¿Qué? Si no me equivoco, la palabra es dikaios. Dikaios une, que significa ser justificado, ser hecho justo, ser justificado. Y sí está hablando de la justificación de tu alma, de estar bien delante de Dios. Miren lo que dice la Biblia, se los voy a leer. Este es Santiago 2 y el verso 24. Dice, vosotros veis pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Dice así, vosotros veis pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Dígame en los comentarios, ¿qué pasa cuando un protestante lee eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que le pasa? Explíquenme eso en los comentarios. Entonces, también aquí dice que la fe sin obras está muerta. También. Y dice que las obras perfeccionan la fe. Tú dirás, ¿todo eso dice Santiago? Sí. Yo sé que estos versículos que acabo de mencionar no son populares entre los protestantes. Ahí está, eso es lo que yo digo. Escuchen lo que dice José, escuchen. Muerta. Escuchen. Y dice que las obras perfeccionan la fe. Escuchen. Tú dirás, ¿todo eso dice Santiago? Sí. Yo sé que estos versículos que acabo de mencionar no son populares entre los protestantes. Santiago enseña que las obras cristianas de la gracia de Dios perfeccionan la fe. Hay muchos libros, hay muchos versículos, hay muchas cartas que no son populares en las iglesias protestantes. ¿Por qué será? Santiago enseña que así como el cuerpo humano sin el espíritu está muerto, también la fe sin las obras cristianas está muerta.
y una fe muerta no te puede salvar. ¿El católico cree en salvación o justificación por fe? Sí, pero nosotros creemos en justificación por fe viva. Nosotros creemos en una justificación por la fe, pero no por la fe sola de Martín Lutero. Creemos en la justificación por la fe según la Biblia. Y la justificación por la fe según la Biblia no es una fe sola, porque la fe sola está muerta. La fe sin obras está muerta. Vosotros veis, pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras, paréntesis, las obras de la gracia, obviamente, por el poder del Espíritu Santo, pero al final, de la gracia y del Espíritu Santo, pero al final por las obras. Las obras perfeccionan la fe. La fe sin obras está muerta. Y esto es algo que él no te lo va a decir, pero él lo dice como que si él está siendo el campeón de la doctrina, cuando lo que te está predicando es una herejía. Y ahí está toda la gente diciendo, amén, pastor, predíqueles, dígales a esos católicos herejes, cuando es este pastor el que está predicando estas herejías. Bueno. Creo que la salvación es por fe y yo creo que la salvación es por Cristo. Lo que él no cree es que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Es que la Biblia dice que la fe sin obra está muerta. O sea, que no es el católico que lo cree, es la Biblia que lo dice. Ahora, aquí sí tengo que decir algo, porque yo me he fijado que algunos se confunden. Y dicen, a ver, esto que dijo, que los católicos no creen en la salvación solo por la gracia, ¿cómo está la cosa? Miren, si tú platicas con ellos, te vas a dar cuenta que para que ellos estén satisfechos y te digan, ok, entonces tú sí crees en la salvación solo por la gracia, es que tú les digas que el ser humano realmente no necesita cooperar con su libre voluntad. Tú dirás, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué ellos negarían que el ser humano no necesita cooperar libremente con su voluntad? Porque son calvinistas. Cuando dicen solo por gracia, si tú los escuchas, si no me creen, nada más pónganse a ver un video del pastor Will Graham cuando habla de la sola gracia. Si lo escuchas con atención, se escucha bonito, ¿no? Se escucha como que creemos lo mismo. Hasta hay católicos que me han dicho, hermano, pero nosotros también creemos en la salvación por la gracia sola, ¿no? Solo por gracia, ¿no? Le dije, bueno, a la manera de la Biblia sí, pero si te refieres que si creemos igual que los protestantes calvinistas cuando hablan de la sola gracia, no. Porque ellos, si tú los escuchas, ¿sabes de qué te están hablando cuando te dicen la salvación por la gracia sola o solo por gracia? Te están hablando de la predestinación de Juan Calvino. Esta predestinación que no requiere de la libre cooperación de la voluntad del hombre cuando movido por la gracia es encontrado con la oferta del evangelio de arrepentíos y crean el evangelio. Dicen que si eres un predestinado, esa vaina de que de predestinado, si eres de los elegidos, de los escogidos, sí o sí, tú vas a responder porque fuiste un predestinado. Cuando la iglesia jamás ha enseñado así. Nunca. La iglesia siempre, a pesar de que sí reconoce que existe el misterio de la predestinación, pero la iglesia siempre, siempre ha dicho que se requiere la libre cooperación, la libre participación de la voluntad de la criatura. Y esta idea... libre albedrío. De la doble predestinación, unos predestinados al cielo, otros predestinados al infierno, a la manera calvinista, es algo que es inaceptable. Wow. Entonces ya ves por qué nosotros no aceptamos cuando dicen esta idea de la salvación por la gracia sola, porque en la realidad te están hablando de calvinismo puro y duro. Entonces si te preguntan a ti como católico, ¿tú crees en la sola gracia? Tú puedes responder, creo que la salvación es por gracia, a la manera de la Biblia. Pero lo que no creo es la teoría calvinista de la doble predestinación, donde no se requiere la libre cooperación de la voluntad de la criatura. Te apuesto que se te va a quedar viendo así, no vas a saber ni de qué le estás hablando. Pero bueno, aquí te lo manejan así como que ellos son los grandes héroes, ¿no? Como que ahí está San Atanasio, ahí tienes a los tremendos, mira, ahí está San Atanasio, al lado está San Jerónimo, y nada que ver, hermanos. Para ser sincero, si los tengo que comparar a ellos con alguien de la antigüedad, no los voy a comparar ni con San Atanasio, ni con San Jerónimo, ni con San Agustín, los voy a comparar más bien con algunos herejes. Esa es la verdad. Bueno. Lo que tienen de sana doctrina, lo tienen porque la iglesia lo defendió. Muéstrame sana doctrina que ellos puedan predicar que no haya sido defendida por los padres de la iglesia. ¡Uy, esa está buena! Si me logras mostrar sana doctrina que ellos prediquen y que no haya sido defendida por los padres de la iglesia, me hago protestante. ¿Qué? No lo vas a lograr.
no existe. Cualquier cosa que pueda predicar un protestante que sea verdaderamente sana doctrina, avalada por la historia, por la patrística y aún por los ortodoxos, ya ven que ahora les encanta decir, ¡oh, los ortodoxos! Sí, pregúntale a los ortodoxos de dónde viene la sana doctrina. Uy. Si ellos pueden predicar sana doctrina que no haya sido defendida, que no haya sido defendida por los padres de la iglesia, me hago protestante. Bueno. No te lo van a poder mostrar. Les pido que revienten el botón de manita arriba y seguimos. Ahora, habiendo dicho esto, mi punto es, trata de llevar a este católico con amor, con mansedumbre, con respeto, a ver esa diferencia y llevarle el evangelio de Cristo, mostrándole su pecado y que solo en Cristo hay salvación. Porque podemos perdernos en muchos temas periféricos. Hay muchos curas que son unos sinvergüenzas y hay muchos pastores que son unos sinvergüenzas. Entonces, de verdad, ese no es un tema. Eso sí se lo tengo que reconocer, ¿no? Lo que está diciendo al menos está siendo justo. Hay protestantes que no realmente, pues no se quieren enfocar en las cosas que realmente son importantes y te empiezan a hablar de los escándalos, te empiezan a hablar de que un cura que yo me di cuenta que este cura cometió unos escandalazos y uno se queda, sí, pero ese es un problema que tiene que ser limpiado, tiene que ser tratado, pero eso no es propio de la teología católica, porque yo también te puedo hablar de escándalos que hacen tus pastores y tengo que reconocer que acá este pastor, creo que se llama Michel Sugelén o algo así, ¿no? Michel Sugelén. Él sí está siendo justo, está diciendo que eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso lo encuentras en todas partes. Sin embargo, hay protestantes que no le hacen caso al consejo que está dando acá este pastor, ¿no? Miren, este es el pasaje, ¿no? El único pasaje de la Biblia que habla de una fe sola, el único pasaje de la Biblia que habla de una fe sola es Santiago 2:24. Pero adivina qué, no es para defenderla. No es para enseñarla, no es para inculcarla, no es para mostrarla como sana doctrina, es para refutarla. Es para totalmente desmantelar esa idea de que el hombre se justifica por la fe sola. El único pasaje de la Biblia que habla de la fe sola, como lo quieren manejar los protestantes, es Santiago 2:24. Santiago 2:24 es una pesadilla para los protestantes en ese caso. Y es para refutar de pies a cabeza esa idea. Entonces, para que se den cuenta, Seguimos, les pido que le den like, hermanos. Para ayudar a un católico a ver el problema que tiene, vete al corazón. Y el corazón está en esas dos cosas. Esta es nuestra máxima autoridad, es el único libro infalible que nosotros tenemos y la salvación es solo por Cristo, solo por gracia. Por ejemplo, dice, este libro es la única autoridad infalible. Miren, les voy a decir una cosa. Supongamos que alguien está escuchando y dice, no te creo, es que tú eres católico y siempre vas a defender lo católico. Ok, no me creas a mí, pero usa tu sentido común. Usa tu sentido común. Vamos a ver lo que va a decir José aquí. Esto se está poniendo bueno, denle like. Usa el sentido común. A ver. Si eso que acaba de decir este pastor fuese verdad, de que la única autoridad infalible es este libro, pregúntate entonces, ¿por qué estás creyendo en la cristología como está definida por los concilios? ¿Por qué estás creyendo sobre la naturaleza de Jesús? Sí o sí, estás creyendo con toda tu fuerza en la cristología como fue defendida por los obispos católicos en los concilios católicos, donde se condenaron otras creencias que eran muy semejantes, pero que no eran exactamente como los obispos católicos reunidos en concilios católicos confirmaron, defendieron y decretaron y enviaron cartas a toda la iglesia para que todos supieran lo que tenían que creer. Pregúntate, si esa idea de que solo este libro es la única autoridad infalible, si eso es verdad, pregúntate, entonces, ¿por qué estás creyendo con todas las fuerzas de tu corazón definiciones que vienen de obispos católicos, de concilios católicos, que fueron definidas en decretos para que todos los cristianos las recibieran? Entonces te vas a dar cuenta
que quizás tú en tu mente dices, sola escritura, sola escritura, sola escritura. Pero si revisas lo que crees, vas a decir, ah, caray, Uy. no, porque yo creo cosas y las acepto como que nadie me las va a cambiar, las acepto como infalibles, pero fueron definidas precisamente por un concilio, por unos obispos. ¿Qué garantía tengo de que esos concilios, esos obispos, en verdad hayan dado el veredicto final correcto? Está bueno, señores. Ese argumento está bueno. Díganme ustedes qué opinan. ¿Qué tal si se equivocaron? ¿Qué tal si la postura verdadera era la de Arrio? ¿Qué tal si la postura verdadera era que Jesús no tenía dos naturalezas? ¿Qué tal si la postura verdadera Exacto. quizás era que Jesús tiene una naturaleza? ¿Qué tal si la postura verdadera no es que Jesús tiene dos voluntades? Y nosotros creemos que Jesús tiene dos naturalezas. Y lo dice la Biblia. ¿Cómo es? La divina y la humana. ¿Qué tal si Bueno, y eso es lo que estaba diciendo el protestante. No, porque la Biblia lo dice, lo infiere. la postura verdadera es que Jesús tiene una voluntad? ¿Qué tal si la postura verdadera no es que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre? ¿Qué tal que Arrio tenía razón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me vayas a decir, como una vez me dijo un protestante, no, sí, tienes razón, dice, yo entiendo. Dice, pero yo creo que el concilio y los obispos, pues ahí sí la agarraron bien, dice, ahí sí le atinaron, ahí hicieron un buen trabajo. Le dije, o sea que me estás diciendo que fue de pura coincidencia, De pura chepa, como dicen en mi país. fue simplemente una casualidad, que resulta que en los concilios ahí sí le atinaron, ahí sí le agarraron bien. ¿No se te hace más bien que lo que deberías estar creyendo es que el Espíritu Santo asistió a la iglesia para poder defender la verdad en momentos tan difíciles en la historia de la iglesia? Y el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Ahí le mando el Espíritu Santo. ¿Por qué será? ¿Cómo te atreves? O sea, prefieres decir que es coincidencia y es casualidad para no reconocer que el Espíritu Santo asistió a los obispos católicos reunidos en concilios. Ahí está. Entonces los protestantes, aunque digan con sus palabras que únicamente este libro es la única autoridad infalible, en la práctica no lo creen, porque creen en lo que los concilios de la Iglesia Católica confirmaron y definieron. Entonces, para que se den cuenta, hermanos, les pido que le den like y vamos a seguir. Solo por medio de la fe. El concilio de Trento, que se llevó a cabo entre los años 1530 y tantos, duró varios años, definió lo que sería. Bueno, solo para aclarar, ¿no? Yo sé que él pues, no se lo sabe de memoria, ¿no? No fue en los 1530 y tantos, fue de 1546 a 1563. Okay. De 1546 a 1563. Mucho. Pero solo para aclarar ese dato, pero está bien, no hay que ser tan duros porque él no es católico, pero solo para tener los datos bien, ¿no? Sería el catolicismo romano hasta el día de hoy. Y en los cánones, es decir, las declaraciones doctrinales del Concilio de Trento con respecto a la doctrina de la justificación, el Concilio de Trento dice que cualquiera que dijere que el hombre es justificado únicamente por la justicia de Cristo, sin contribuir con sus obras a esa salvación, que sea maldito. Así mismo dice que sea Vamos a ver esta explicación. anatema. Bueno, acá está confundiendo y está mal representando lo que verdaderamente dijo el concilio. Y les voy a decir por qué. Porque él da a entender como que la Iglesia Católica está anatematizando a los que no quieran decir que es como que el 50% Cristo y el otro 50% de lo que era necesario para que tú fueras perdonado, lavado, limpiado, justificado, son tus obras. Ay. Como que quieren pintar esta caricatura de que la malvada Iglesia Católica enseña que si bien es cierto que los católicos aceptan que la obra de Cristo en el Calvario era necesaria, pero ellos también dicen que tú debes traer como que la otra mitad, el otro 50% con tus obras. Y eso no enseña la Iglesia Católica. Al contrario, la Iglesia Católica desde cuándo, siglos antes, ya había condenado ideas que querían decir que el hombre es el que toma la iniciativa o que el hombre pone el 50% y Dios pone el otro 50%. La Iglesia Católica, hermanos, ya tenía un milenio que había refutado a los pelagianos y a los semipelagianos. Tú dirás, ¿quiénes son estos?
Ojo, esa está buena, no la sabía esa. Pelagianos y semipelagianos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes Son son? los que decían que una de dos. O Dios, una de dos. El hombre toma la iniciativa. O otros decían, no, el hombre no toma la iniciativa, pero el hombre de alguna manera es el que va a completar la obra de la justificación. Y la Iglesia Católica a las dos posturas les dijo no. La Iglesia Católica cree que somos justificados por la gracia de Dios. Punto, san se acabó. Ok. Lo que la Iglesia Católica aclaró en el Concilio de Trento, Ajá. lo que la Iglesia Católica refutó en el Concilio de Trento, Ok. es la idea de Martín Lutero. Oh, eso es lo que nos está diciendo el pastor. Martín Lutero se hizo famoso por decir que la justificación del ser humano no era un proceso. Él dijo, no, la justificación del ser humano es un instante en el pasado, solamente es la parte inicial. Y ahí se termina, ese ya estás justificado. Uy. Entonces él separó todo el proceso que conlleva las buenas obras cristianas por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, separó todo este proceso de santificación, lo separó de manera radical. Si tú revisas a los padres de la iglesia, si tú revisas la escritura, la Biblia, te vas a dar cuenta que esa separación no existe. Uy, qué... No es honesto el pastor ahí diciendo eso, diciéndolo de esa manera. La iglesia siempre ha entendido que la justificación es un sinónimo de la santificación. Si tú interrumpes el proceso, que implica la obediencia y el asentimiento intelectual, pero la obediencia también a lo que pide el Señor, si tú lo interrumpes en algún momento de tu vida, tú estás cortándote de la gracia de Dios. Uy. Por eso San Pablo le dijo a los cristianos que se habían apartado, les dijo, de la gracia habéis caído en Gálatas. ¿Qué? San Pablo le dice a los Gálatas que sí eran cristianos y habían comenzado bien, pero se apartaron. Les dice, de la gracia habéis caído. Y también San Pablo en la carta a los Hebreos habla de un grupo de personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, que recibieron los poderes de Dios, que conocieron realmente, que fueron cristianos. Y dice San Pablo que ellos apostataron, recayeron. Pues para eso se escribió. Cualquier protestante que está en el chat sabe que el propósito de escribir la carta a los Hebreos era para advertir contra la apostasía que estaba empezando a verse entre los judíos por temor, por persecuciones. Muchos estaban apostatando. ¿Qué? Por eso dice que los que ya habían sido iluminados y recayeron, están cortados de la gracia. Y No. San Pablo le dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído. Oh my God. Entonces, estas ideas de que la justificación solamente es algo del pasado y que no es un proceso, Martín Lutero las popularizó. Y ese es uno de los principales errores que estamos acá escuchando. Había algo más que quería decir. Y todos estos protestantes, todos estos pastores están cogiendo esa doctrina de ese señor, de Martín Lutero, un hombre que se equivocó en el 1517-20. Sí, permítame un momento. Permítame regresar acá unos segundos, no demasiado. Un momento. Duró varios años, definió lo que sería el catolicismo romano hasta el día de hoy. Y en los cánones, es decir, las declaraciones doctrinales del Concilio de Trento con respecto a la doctrina de la justificación, el Concilio de Trento dice que cualquiera que dijere que el hombre es justificado únicamente por la justicia de Cristo, sin contribuir con sus obras a esa salvación, que sea maldito. Pastor, Ay. tengo una pregunta para usted, Pastor Ay. Michel, creo que es Michel Sugelén. Tengo una pregunta. ¿Se ha dado cuenta que lo que la Iglesia Católica enseñó es lo que enseña la Biblia? ¿Se ha dado cuenta que la Iglesia Católica prohibió que alguien negara que en el proceso de la justificación las obras cristianas, que son por la gracia y el poder del Espíritu, pero al final son obras, necesitan estar presentes y Ojo. sin estas obras no hay justificación? Ojo. ¿Se ha dado cuenta que lo que usted quiere acá hacer ver como que es algo malévolo es lo que enseña la Biblia? Porque lo vemos en la Escritura, Santiago 2:24. Ojo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y no solo
¿Cuáles obras? ¿Las obras de los paganos, de los poderes naturales? No, Uy. está hablando de cristianos. ¿Cómo son posibles las obras? Por la gracia de Dios. ¿Cómo son posibles las obras? Por el poder del Espíritu. ¿Cómo son posibles las obras? Por la obediencia. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces necesitamos poner todo junto, no separarlo como lo hizo Lutero. Entonces, él aquí dice, como si es algo malo lo que dijo el Concilio de Trento, cuando el Concilio de Trento simplemente repitió lo que dice este versículo, lo puedes ver en pantalla. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Tú dirás, ¿de veras dice eso la Biblia? Sí. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow, pero entonces, ¿cómo los protestantes se atreven a decir que la doctrina sana es que somos salvados solamente por la fe? Exacto. ¿Cómo es que llegan a esa interpretación? ¿Cómo el protestante llega a eso? Buena pregunta, qué bueno que preguntaste. Qué bueno que preguntaste, porque ahora ya vas a ponerte a pensar. Y aunque no te vas a convertir en católico al instante, ya no vas a poder sacar esto de tu mente. Ojo. ¿Cómo es posible que los protestantes estén defendiendo una doctrina y atacando a la Iglesia Católica cuando la doctrina que ellos defienden y atacan a la Iglesia Católica porque la Iglesia la cree o cree lo contrario? Es precisamente lo que dice la Biblia. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, paréntesis, de la gracia, claro, de la gracia, por las obras que son posibles por el poder del Espíritu, pero al final obras. Y sí tienen parte en la justificación. Hace poco hablé con un protestante y él pues me estaba presentando sus objeciones. Y yo le decía, pero tu teología que tú tienes, tu teología protestante, ¿permite alguna conexión de las buenas obras con la justificación? Y tengo que reconocérselo. Es el primer protestante que de manera sincera me contesta con toda la verdad. ¿Qué? Me dice no. ¿Qué? La voy a repetir la pregunta que le hice. Dijo que le no. dije, yo entiendo que tienes tu teología, pero yo te hago una pregunta súper fácil, y esa es la pregunta que le hago a todos los protestantes. ¿Tu teología protestante te permite que exista una conexión entre las buenas obras y tu justificación? Si eres un protestante histórico, tu respuesta va a ser no. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tu teología no te lo permite cuando la Biblia te lo enseña? Uy, ahí tiene que acabarse todo ahí. Wow. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? ¿Por qué tu teología prohíbe lo que la Biblia enseña? ¿Por qué? Ahora entiendes por qué Trento y por qué los católicos papistas romanistas, que supuestamente no tienen sana doctrina, ahora entiendes por qué creen lo que creen. Exacto. Y ahora entiendes por qué la señora de la esquina, que no es teóloga ni es una erudita, pero si tú le dices a la señora de la esquina que es católica, con su sencillez y con todo lo que tú quieras, te va a decir, no, las obras piadosas, las obras de misericordia, claro que sí las necesito. Cristo dijo que las teníamos que hacer. Entonces, mira, hasta la católica más sencilla no es una teóloga, no es una erudita, pero tiene esta noción. Señores, es buenísimo, muy buena esta explicación, señores. Porque la Santa Iglesia Católica lo ha enseñado por todas partes que la Iglesia Católica ha ido. ¿No somos perfectos los católicos? No somos perfectos. No. ¿Tenemos nuestros pecados? Muchos. Pero la doctrina, y esto me encanta, la doctrina que enseña la Iglesia Católica de manera formal es conforme a la palabra de Dios escrita, conforme a la tradición de los apóstoles, conforme a los padres de la Iglesia. Amén. Conforme a las edades. No es un invento de un monje agustino que se separó de la Iglesia Católica. Entonces, llamado Martín Lutero. Para que se den cuenta, ¿no? Les pido que le den like y seguimos. Así mismo dice que sea anatema. Es decir, que el Concilio de Trento llama maldito a una doctrina que se encuentra claramente revelada en las Escrituras. El apóstol Pablo dice... No, ustedes creen, Martín Lutero, porque no tengo nada contra estos pastores, No tengo nada contra esos pastores tampoco. No, que esos pastores fueron discípulos ahí de la descendencia de Martín Lutero. Ellos no tienen la culpa. ¿Qué? ¿En qué tienen culpa? ¿Es que fueron engañados? Tampoco ni en eso, engañados que están. No tengo nada contra los protestantes. Dios lo sabe y espero que ellos también lo sepan. No tenemos nada contra usted, Señor. Se ve que es una buena persona. No tenemos nada contra sus compañeros, que se ve que son personas decentes. No tenemos nada contra ustedes. Pero lo que enseñó Martín Lutero es contrario a la Biblia. Ay, bobo. Lo que enseñó Martín Lutero es condenable. Y si alguien se pregunta, ¿pero por qué Trento condenó esa doctrina de Lutero? Porque es condenable.
Trento condenó lo que es condenable. Esa doctrina es contraria a la revelación divina. Esa doctrina de la fe sola es contraria a la Biblia. ¿No me crees? Échale un vistazo. Lo tienes en pantalla. El hombre es justificado por las obras. Y no te estoy enseñando todo el pasaje. Estoy tentado en presentarte todo el capítulo 2 de Santiago y es tremendo. Es bien tremendo. No solamente dice que el hombre no se salva por la fe sola. No solamente dice que el hombre es justificado por las obras, claro, de la gracia, del Espíritu, pero te dice que la fe sin obras está muerta. Te dice que las obras cristianas perfeccionan la fe. Sí. Entonces, ahí está la pregunta del $1,000,000 para este pastor. Bueno. ¿Por qué usted se queja de que Trento condenó lo que es condenable? ¿Por qué usted se queja de que supuestamente Trento condenó algo que supuestamente es bíblico? Cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que lo que es bíblico es lo que la Iglesia Católica defendió. Ay. Lo que no es bíblico, con todo respeto y reverencia, lo que no es bíblico y que sí es condenable, es lo que Martín Lutero inventó y que Trento condenó. Lo que Martín Lutero inventó, Trento condenó. ¿Qué? Lo que Trento defendió es lo que la Biblia enseñó. ¿Qué? Lo que Martín Lutero inventó, Trento condenó. Lo que Trento defendió es lo que la Biblia enseñó. Ahí está, ¿no? Suena a rima, pero es la verdad. Vamos a continuar. Continuamos. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De la ley, esa partecita, ellos ni se dan cuenta de qué está hablando ese libro. Ellos ni se dan cuenta, tienen una venda ahí, Dios mío. Es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí está citando a San Pablo, pero lo está citando mal. Ay. Hasta los protestantes que me están escuchando, que conocen las Escrituras, porque muchos protestantes, más allá de que al final tienen conclusiones que no siempre van a ser certeras, pero muchos protestantes tienen un buen conocimiento de la Sagrada Escritura. Cualquier protestante que realmente conoce la Escritura sabe que San Pablo en el capítulo 2, está refutando una herejía, cuando dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Creo que ni siquiera él lo dijo completo, Ahorita le voy a regresar, pero creo que nada más dijo sin obras. Él dijo de la ley. Si se refiere a todo tipo de obras. Si se refiere a todo tipo de obras, entonces ¿qué hacemos con Santiago? Él dijo de la ley, fue que cuando él lo dijo ni cuenta se dio que es de la ley que están hablando, de las obras de la ley, del libro. ¿Alguna vez has escuchado que algunos protestantes dicen, Santiago y Pablo ahí se contradicen y no sé qué tantas locuras? No. Si fuera cierto que San Pablo cuando dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero interpretado como ellos, dicen que cuando dice las obras se refiere a todo tipo de obras, entonces tendremos un problema, porque entonces estarías poniendo a Santiago contra Pablo. Exacto. Pero cuando dice de las obras, Pablo mismo te dice a qué se refiere. De la si ley. lees el versículo completo. Si no lees el versículo completo, te vas a quedar con la idea de que a obras pues se refiere a todo tipo de obras sin excepción. Pero si lees el versículo completo, te vas a dar cuenta, es que dice las obras de la ley. Exacto. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Por qué Pablo condena esta idea de las obras de la ley? Viene ahí, escúchenlo. Se está refiriendo a una herejía. La primera herejía que la iglesia condenó en un concilio, dicho sea de paso, en un concilio. Tú dirás, allá en Jerusalén. ¿Cuál es esa herejía? Es lo que se conoce como la herejía judaizante. ¿Y qué enseñaba la herejía judaizante? Enseñaban que aparte de creer en Jesús, debías someterte a las obras de la ley, a la circuncisión, a los rituales, a las leyes ceremoniales, a las leyes dietéticas, a los días de reposo, días de luna, todo lo que era el calendario judío, tenías que estar sometido. Y decían que si no hacías esto, no podías ser salvado. Y eso es lo que Pablo está refutando cuando dice que el hombre se salva por la fe, paréntesis, la fe viva, la fe con obras, porque la fe sin obras está muerta. El hombre se justifica por la fe, pero ¿cuál fe? ¿La fe como la define Martín Lutero? No. La fe como la define Pablo, la fe como la define Santiago, la fe como la define el Nuevo Testamento, la fe como la define la Biblia, no como... Sí, entonces ahí los pastores, los protestantes en general, ellos malinterpretan ese texto y lo sacan de contexto. La definió un agustino, un monje agustino que se rebeló contra la iglesia, no como después le siguió el rollo un abogado, porque muchos no saben que Calvino no era ni teólogo, no como la dijo Juan Calvino, un abogado que se rebeló contra la iglesia. No, el hombre es justificado por la fe a la manera de la Biblia. ¿Y cuál es la fe a la manera de la Biblia? Una fe con obras.
una fe que es perfeccionada por las obras. Ay, 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 esto me suena raro. ¿De veras eso dice la Biblia? Lo dice y lo vamos a ver en un momento. Hey. La fe que justifica es una fe perfeccionada por las obras. No puedes tú decir que las obras no tienen parte con esta fe, porque entonces no estás creyendo en la fe de la Biblia. Estás creyendo en un asentimiento intelectual, estás creyendo en las ideas influenciadas por Martín Lutero y Juan Calvino, y estás creyendo un error. Y ahora entiendes por qué Trento condenó ese error. Pregunta para los protestantes. Martín Lutero, Calvino y toda esa gente, ¿ellos pudieron equivocarse o usted está de acuerdo con todo lo que ellos dijeron? Dígame en los comentarios. Porque por amor a las almas es que los concilios condenan el error. Por amor a las almas es que los condenan el error. Ahora les voy a compartir este pasaje, queridos hermanos. Vamos a ver. Les voy a compartir este pasaje de Romanos que está mal usando este pastor. No. Lo vamos a poner acá en la pantalla. Está en Romanos capítulo 2. Y permítame un momento. Vamos a ir para allá. Les pido que revienten el botón de manita arriba. Y ahora lo vamos a poner. Permítame acá un momento. Muy bien. De hecho, creo que es el capítulo 3. Creo que les dije 2, pero es el capítulo 3. Lo estaba confundiendo con Romanos 2:14. Pero el que yo quería encontrar no es ese, es otro que ya lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Miren nomás el pasaje que él está mal utilizando. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá en la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver. Miren. Estoy tentado a ponerles varios versículos, pero no sé si voy a alcanzar no sé si se van a alcanzar a ver. Es Romanos 3, versos del 27 en adelante. Miren, se los voy a leer. Ahí está. Miren, ese es el contexto. Romanos 3, del 27 en adelante. Okay. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién puede presumir? ¿Quién puede creerse que él puede hacer algo que lo va a poner bien delante de Dios? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Nadie se puede jactar, ni judíos ni gentiles. Los seres humanos, por nosotros mismos, no podemos jactarnos porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos diga, mira, entonces tú sí eres bueno, entonces yo estoy en deuda contigo, por lo tanto mi obligación es que te voy a salvar. No hay lugar para la jactancia, pero vean lo que dice. Dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Porque está hablando acá que los judíos decían que debías circuncidarte, someterte a los días de reposo, someterte a las leyes ceremoniales, someterte a las leyes dietéticas, no comas puerco, tienes que guardar el sábado, tienes que ser un judío de pies a cabeza. Eso creían los judaizantes, que aparte de creer en Jesús de Nazaret, debías ser un judío de pies a cabeza. Bueno. Y dice Pablo, no, dice, nadie se puede jactar, los judíos no pueden creer que por sus obras de la ley mosaica ellos ya están bien delante de Dios. Dice Pablo, no, ustedes también necesitan venir y reconocer que únicamente la obra de Cristo recibida por fe es lo que los puede salvar. Señores, una catequesis está dando aquí Josué. Queda excluida la jactancia, no te creas. Y dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por esta idea de que te debes circuncidar y todo lo demás? Dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. Y vean lo que dice, este es el versículo que citó este pastor. Ajá. Pero no lo citó, no lo está usando de manera correcta. Ay. Como dijo Pablo, sabemos que la ley es buena. La ley es buena, pero si se usa legítimamente. Y este pastor está usando el versículo 28, pero no lo está usando legítimamente. Uy. Vean lo que dice el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Y vean lo que dice después. El hombre es justificado por la fe, aquí agrego paréntesis, por la fe viva, no por la fe muerta, no por la fe sola, por la fe que es perfeccionada por las obras, como lo dice Santiago. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No está diciendo sin las obras en general, está diciendo sin las obras de la ley, que era precisamente lo que los judaizantes estaban insistiendo. Los judaizantes estaban molestos porque veían que el mundo pagano se estaba haciendo cristiano, pero decían que el mundo pagano debía ser circuncidado. Y eso fue refutado en el primer concilio que sale en la Biblia en Jerusalén. El mundo pagano debía someterse a las exigencias de la ley mosaica, que incluía leyes
ceremoniales, leyes dietéticas, guardar los días de reposo, las costumbres judías. Estaban molestos y Pablo los refuta y les dice, no, los paganos no necesitan hacerse judíos, no van a ser salvados por las obras de la ley, los paganos se salvan por la fe. ¿Por cuál fe, Pablo? ¿Por la fe muerta? ¿La fe sola? No, Las por obras la fe de la ley. que está viva, una fe con obras. Es como dice Santiago, que las obras perfeccionan la fe y que la fe sin obras está muerta. Exacto. Pablo y Santiago están en armonía. Pero vean, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Cuál fe? La fe de la Biblia, la fe viva, no la fe sola. El hombre es justificado por la fe. Y no dice sin las obras en todo sentido absoluto. No, es muy específico. Pablo es específico, los protestantes lo quieren hacer a Pablo muy ambiguo y muy general. Ellos quieren que Pablo suene como que muy general, muy ambiguo. Increíble, todos los protestantes sacan de contexto la Biblia, es increíble. Hacer a Pablo muy ambiguo y muy general. Ellos quieren que Pablo suene como que muy general, muy ambiguo, como que deja todo volando en el aire. Y Pablo no deja todo volando en el aire. Pablo es muy específico. Vean lo que dice. Obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y luego dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y dice, no. Dice, también es Dios de los gentiles. El Dios que justifica a los gentiles de una manera es el mismo Dios que justifica a los judíos de una manera. En otras palabras, el Dios que justifica a los judíos de una misma manera es el mismo Dios que va a justificar a los gentiles de una misma manera. Ni judíos ni gentiles pueden creer que ellos, cumpliendo con ciertos requisitos de la ley mosaica, van a estar justificados delante de Dios. Pablo dice, no seas jactancioso, no seas soberbio pensando que tú puedes traer algo al plato para que Dios te acepte y luego todavía volteas y ves a los paganos, a los que se están haciendo cristianos, los ves con desdén, con menosprecio, porque les falta la circuncisión, porque no dejan de comer puerco, porque no se someten a las leyes dietéticas y ceremoniales, porque no guardan todos los días de reposo. Dice Pablo, esto no es así. Dios justifica por la fe tanto a los unos como a los otros. Pero volvamos con el pastor. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Está claro de que este pastor por lo menos está sacando todo de contexto. Dígame ustedes qué opinan. Si usted quiere ver el video completo, le dejaré el link aquí en la descripción del canal El Papista Romanista de José Plasencia para que usted vaya y le dé like y se suscriban al canal. Voy a leer todos los comentarios. ¿Qué opina usted? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.